Les doy la bienvenida y les agradezco la participación a todas, a todos los que se acercaron otra vez a esta sala de Zoom del Instituto Nacional Irigoyeniano. Como decíamos recién informalmente, es la segunda vez en el año que contamos con la autorizada palabra del doctor Ángel Tello, un querido amigo, pero además un notable especialista en cuestiones internacionales y de defensa. Le voy a pedir a nuestro delegado en la Ciudad de La Plata, el querido amigo Juan Carlos Jiménez Leme, que es un poco el enlace habitual con Ángel, que se quite el muteo del micrófono y haga una presentación introduciendo al orador invitado, y después lo vamos a escuchar a Ángel todo el tiempo hasta que se esté por cortar la conexión y ahí salimos. ¿Hacemos así, Ángel? Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Diego, y al Instituto Nacional Irigoyeniano, esta nueva oportunidad que me da de presentar a Ángel. Ángel Tello tiene 2 diplomas obtenidos en Francia, uno de estudios avanzados de la Universidad de la Sorbona Nueva y otro diploma de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, también de París. Y luego en la Universidad de La Plata se gradúa de doctor en Relaciones Internacionales. Luego sabemos la actuación política que tuvo, fue subsecretario de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata y luego 2 veces viceministro de Defensa, habiéndose desempeñado también de asesor de la Comisión de Asuntos Internacionales en Diputados. Fue también evaluador de la CONEAU. Escribió un libro muy importante que es Escenarios Mundiales, Situaciones y Conflictos, y aparte es caballero de la Legión de Honor de la República de Francia. Así que, Diego, es una breve pero sustanciosa, creo, presentación de Ángel Tello. Cuando usted guste, cuando gustes. Listo. Bueno, les deseo agradecer esta oportunidad de conversar, porque además uno se encuentra con muchos amigos que por lo menos, ya que no podemos estar en contacto personalmente, bueno, de esta forma digamos, podemos comunicar, siempre con la expectativa de un día el famoso churrasco que mencionaba vos, Diego. Entonces, la idea era charlar un poco sobre el cuadro internacional, muy brevemente, y las elecciones en Estados Unidos, que son, como ustedes saben, son el día de mañana. Digamos, ¿cuál es el escenario internacional predominante en este momento? Bueno, ustedes saben, se cae el muro de Berlín en 1989, desaparece la Unión Soviética en 1991. Esto dio lugar a pensar, algunos pensaron que llegábamos al fin de la historia. El famoso sociólogo norteamericano Francis Fukuyama, que dicho sea de paso, se arrepintió después de lo que había dicho y rectificó un poco su punto de vista, a la luz sobre todo de algunos conflictos que se dieron a nivel mundial, particularmente, si ustedes mal no recuerdan, la invasión de Irak sobre Kuwait en el 90. ¿Cuál es el mundo entonces que se pergeñó a partir de eso? Un momento de unipolaridad norteamericana con George Bush padre, y después paulatinamente fuimos entrando a un sistema multipolar donde hay un nuevo, quizás reparto, una tendencia a un nuevo reparto de poder a escala global. Como alguien dijo, hay un mundo que no termina de morir y otro no termina de nacer. Esto creo que es la situación que estamos viviendo en este momento, con, digamos, las reglas clásicas de la multipolaridad, que ya se habían anunciado por varios autores, entre otras cosas. Los sistemas multipolares son mucho más inestables que los sistemas bipolares, son más predecibles los sistemas bipolares que los multipolares. Entonces vemos un mundo, digamos, en movimiento que es, yo diría que es casi un movimiento de vértigo si se compara con otros tiempos, al menos con los tiempos que hemos vivido nosotros, la bipolaridad, que era todo mucho más predecible. Donde, bueno, se ha impuesto esto que se ha llamado la globalización,
para otros la mundialización, porque como decía Marramao, la globalización es un término que se refiere a cartógrafos y navegantes, en cambio la mundialización incluye, de alguna manera incluye la globalización, pero además plantea un panorama político mucho más importante, ya político, filosófico, de las ideas que la globalización. ¿Cuáles son las características centrales de este sistema? Bueno, un sistema donde ha crecido la riqueza en el mundo, la producción de riqueza ha crecido, el mundo es más rico globalmente considerado, pero también es cierto que también hay mayor cantidad de pobres. O sea, la desigualdad de las riquezas, esto ha crecido también mucho. Había un informe de las Naciones Unidas que decía que la pobreza crecía al mismo ritmo en el mundo que la población mundial, que es un 2% aproximadamente. Todo esto agravado obviamente por la pandemia en este momento, ¿no? Que la pandemia ha significado en general un parate de la economía global y con todas las consecuencias que esto estamos viendo que tiene. De alguna manera se instala una idea del capitalismo salvaje, digamos, con su especie de dogma, yo diría yo, sálvese quien pueda, el capitalismo, el individualismo a ultranza, con características que puestas esencialmente en lo material, ¿no? O sea, el éxito humano pasa esencialmente por la acumulación de objetos, por digamos, el poder que da, que da no sé, la moneda, el dólar, o la adquisición de bienes, con un sistema financiero, diría yo, que está fuera de todo control, un sistema financiero bastante complejo, ya lo vimos en la crisis del 2008, no hace mucho tiempo atrás, y con un sistema financiero además que está por encima de lo que significa la previsión de bienes. Calculen ustedes que estamos hablando de un giro. Bueno, ahora todo esto se paró un poco por la pandemia, pero antes de la pandemia un giro, yo diría diario, del orden de los 2 billones, los billones nuestros, 500.000 millones de dólares por día entre las diferentes plazas financieras, o sea, lo constituye una verdadera timba a nivel global que está fuera de control, con paraísos fiscales, digamos, el traslado de capitales de un lado a otro, o sea, con todo lo que esto significa. Dicho sea de paso, podemos hablar un poco también de esto, el caso de China. China es un gran actor en este sistema mundializado, globalizado, con una suerte de capitalismo que alguien dijo una vez que si Marx se levantara de la tumba, volvería a meterse adentro, dado el grado de salvajismo del capitalismo en China. ¿Cambió la condición humana? No, la condición humana no nos falta que me tienda mucho aquí, sigue siendo aproximadamente la misma de hace muchísimos siglos. Lo cual, bueno, hay gente que sigue más o menos comportándose como en otras épocas, pero con mucho más poder, y esto desde el punto de vista digamos, de lo polemológico, con mayor capacidad de destrucción y de conflicto. Hoy mismo acabamos de ver un atentado en la Universidad de Kabul, en Afganistán, que hubo 19 muertos y una enorme cantidad de heridos. No sabe bien quién ha hecho este atentado, pero se supone que ha sido, desde mi punto de vista, mi humilde apreciación, ha sido alguien que no quiere el acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno afgano, y yo estoy mirando más bien al Estado Islámico, que esta gente está ya operando en Afganistán y están enfrentados con los talibanes. Bueno, ese es uno de los escenarios, para no hablar de Siria y de tantos otros. Por otro lado, ¿cuál es, digamos, la antítesis de este sistema de capitalismo salvaje, ¿no? Podríamos decir que es una búsqueda de identidad, porque una de las condiciones de este planeta globalizado es esa, ¿no? Que, por un lado, a diferencia de otras épocas en la historia de la humanidad, hoy cualquier individuo, se encuentra donde se encuentre, tiene posibilidad de enterarse de lo que pasa. O sea, y así como se ha acelerado el intercambio de mercancías, de bienes, de capital y demás, también es cierto que las posibilidades de enterarse son cada vez mayores. Y tenemos un escenario, diría yo, 2 escenarios que son interesantes.
por un lado, digamos, digamos, yo diría una especie, no diría clase, porque no es el término exacto, pero una capa, por decirlo de alguna manera, a nivel global, que es de gran parte, o por lo menos un pedazo importante de los países desarrollados, que es naturalmente cosmopolita, que tiene capacidad de trasladarse, de conocer, de aprender idiomas, de aprender, y después tenemos una masa enorme de gente que no tiene esta posibilidad, no tiene posibilidad de conocer, no tiene posibilidad de estudiar idiomas, no tiene posibilidad de viajar, donde anidan las resistencias a este sistema globalizado que muchos ven como una agresión contra sus tradiciones, sus creencias, valores. O sea, ¿por qué digo esto? Porque me parece que digamos, la contradicción que se plantea en este sistema globalizado, que es muy interesante a considerar, son los nacionalismos por un lado, los particularismos por otro, los fundamentalismos, que pueden ser políticos, pero son religiosos, que en realidad es interesante todo esto porque, digamos, todo este mundo materialista, en gran parte heredero de la Ilustración, prácticamente la religión pasó a cumplir un rol secundario, y hoy es un rebrote, un crecimiento de las religiones en todo el mundo que es realmente importante y trascendente. O sea que en realidad lo que hay es digamos, un conflicto mayor que a mi juicio tiene que ver con la búsqueda de trascendencia, la recuperación de identidad de miles de millones de seres humanos en este planeta, y que esto se manifiesta de determinadas maneras. O sea, gente que en algunos casos no se ha beneficiado de este proceso de globalización, que busca alternativas frente a este proceso, que significa recuperar en alguna medida lo que ha sido sus creencias y valores a lo largo de siglos en muchos casos. Obviamente creo que en estas cuestiones y en estas situaciones, incluso de postergación, estamos discutiendo, también se está discutiendo en parte la democracia a escala global. O sea, la democracia puede funcionar, dar la solución a todos estos problemas o no. Y yo diría que, bueno, cuando uno dice nacionalismo, después vamos a referir caso a Estados Unidos es un caso, o sea, la Rusia de Putin es otro caso, la China de Xi Jinping es otro caso, la India de Modi es otro caso, el Brasil de Bolsonaro es otro caso. O sea, estamos hablando de, digamos, con todo respeto, y nadie lo toma mal, estamos hablando de países en vía de desarrollo del, entre comillas, tercer mundo. Ya hoy, bueno, habría que discutir qué es eso. Pero no estamos hablando de él, estamos hablando de países desarrollados, que hay fuertes componentes nacionalistas que se han instalado, como puede ser el caso de la Italia en su momento, fue la Italia de Salvini, que no ha desaparecido, la Hungría de Orbán, la Polonia de los hermanos Kuczynski. O sea que este es un fenómeno que se está dando, o el caso de Erdogan en Turquía. O sea, son casos que se están dando en todo el mundo y no vemos que no es un problema del nacionalismo, que en otra época podríamos haber dicho, bueno, esto es una rémora, es una manifestación del atraso cultural de muchos países y muchas comunidades que no entienden cómo son estas cosas. No, esto es un fenómeno que se está dando en los países centrales, entre comillas, porque habría que definir en todo caso qué es lo que llamamos central o no. En este contexto creo que se empiezan podemos hablar de grandes escenarios geopolíticos, donde Asia-Pacífico es uno, tiene que ver incluso con lo que vamos a hablar hoy, que es Estados Unidos. Asia Central es otro gran escenario geopolítico, de ahí está así la India, Afganistán, Pakistán, Irán, es parte de este escenario geopolítico, Rusia, la vertiente asiática de Rusia, bueno, y todos los países que en ese momento fueron parte de la Unión Soviética y son estados independientes. Cercano Oriente es otro gran escenario, está fuera de discusión. Europa Central y Europa Oriental, donde, bueno, son diferentes en gran medida, pero bueno, conforman un conglomerado
más o menos amalgamado, digo, más o menos, porque tampoco está muy amalgamado lo que era la ex Europa Oriental y lo que es la Europa Occidental. Los rusos son en sí mismos un escenario importante. África, ellos con que son tres días, son Nigeria, Sudáfrica y Egipto. América del Sur es donde nosotros vivimos, y lo que es Estados Unidos, América del Norte y el Caribe. O sea, la pregunta en estos grandes escenarios donde se desarrollan los conflictos es cuáles son, digamos, los valores occidentales, que eso tiene que ver con la globalización, la mundialización, lo que yo hice. Elementos centrales de los valores occidentales, que son la democracia, los derechos humanos y el mercado. Yo diría que en términos reales, concretos, lo que prevalece es el mercado. Y después la democracia, los derechos humanos se dibujan a partir de las necesidades de las grandes potencias. El caso más significativo, creo yo, es Arabia Saudita, donde, bueno, más allá de algunas críticas por un periodista o un escritor asesinado en Turquía, bueno, todo el mundo miró para el costado porque Arabia Saudita es un gran cliente de armas, por ejemplo, entre otras cosas, y un gran vendedor de... El petróleo de Arabia Saudita es un petróleo liviano necesario para destilar con otros petróleos y poder producir naftas de buena, o combustible de buena calidad. O sea, ¿cuáles son entonces los valores? Y el valor hoy central es el mercado. Creo yo, esta es una opinión personal, que a partir de esta pandemia esto puede empezar a cambiar, puede ser distinto. O sea, me da la impresión de que esta pandemia va a poner más énfasis en la importancia del humano, la importancia de la persona, y eventualmente la comunidad por sobre las máquinas. Yo la otra vez lo citaba esto, Raymond Aron, que, digamos, un gran pensador francés, decía que las máquinas no hacen la historia, no ayudan a que los hombres la hagan. O sea, los que hacemos la historia somos los seres humanos y no las máquinas. Y por otro lado, fíjense ustedes que un análisis también que yo estoy trabajando esto en una tarea de investigación, digamos, desde 1648, que fue la paz de Westfalia, que significó el fin de la guerra de la religión en Europa, que terminaron con lealtad al príncipe a cambio de libertad religiosa, el conflicto entre cristianos y protestantes, entre católicos y protestantes, mejor dicho. Los cristianos son los dos. En realidad lo que pasó fue que prevalecieron los intereses por sobre los valores. Hoy hay muchos autores, en particular varios autores italianos, que son muy interesantes, que plantean que en realidad esta ecuación tiende a invertirse y que son los valores los que tienden a prevalecer por sobre los intereses. O sea, esto no quiere decir que no haya intereses, ni antes no existieran valores. Las dos cosas han ido estando a lo largo de la historia, por lo menos del siglo XVII para acá, pero prevaleciendo uno sobre otro. Y me parece que puede haber una inversión de esta fórmula, razón por la cual yo creo que lo que es la acción política, la pertenencia a una organización, lo que es la posibilidad de trabajar para el bien común, es parte de nuestro valor. Esto, digamos, paso el aviso de Argentina como militante radical que soy. La economía mundial, entonces, vemos que está en una situación bastante compleja. Parte de esta tendencia es si vamos a pensarla en términos de robots o de máquinas que de humanos. Bueno, en realidad yo creo que la economía es una actividad política, no es una actividad, digamos, físico-matemática. Si bien tiene un componente matemático importante, pero la economía la hacemos las personas. Y por eso creo que es una ciencia social. La economía no es una ciencia exacta. Como un sistema financiero que yo decía que puede producir una hecatombe, ¿no? O sea, porque está fuera de control, esto no está arreglado. Yo me acuerdo, cuando fue la crisis del 2008, Alan Greene, él mismo, era secretario del Tesoro norteamericano, decía, por ejemplo, dice, guarda que el capitalismo se puede caer a pedazos si seguimos así. O repartimos la torta de otra manera, o esto se hunde y se cae estrepitosamente.
Alan Greenspan, secretario del Tesoro norteamericano. O sea que creo que entonces, como decía Hubert Védrine, que fue un importante ministro de la Relación Exterior de Francia en su momento, él decía que Occidente perdió el monopolio del relato. O sea que había una forma, por eso decía el mercado, los derechos humanos y la democracia, que es la base del relato occidental, en todo caso, que vendría a serlo. Y Védrine decía, guarda que Occidente perdió el monopolio del relato. O sea, no quiere decir que no exista este relato, ¿sí? Y que tenga su importancia, sino que hay otros relatos que aparecen en el mundo y que un poco de la posibilidad de entenderse y de trabajar en conjunto, que son diferentes creencias y trayectorias históricas, podremos lograr quizás, cosas que yo tengo mis dudas, un mundo más pacífico al futuro. La realidad hoy, entonces, en este mundo globalizado, mundializado, pónganle ustedes el nombre que les parezca, que consideran que es el mejor. Yo trabajo, o por lo menos pienso en un mundo de la mundialización, para la redundancia, es que estamos frente a un posible cambio del centro del poder a escala global. Hay una transferencia de poder, digamos, de la unipolaridad de los Estados Unidos al finalizar o al caer la Unión Soviética en 1991. Ahora lo que hay es un reparto de poder distinto, con un crecimiento muy importante de China, particularmente de China, pero creo que esto, no sé, qué consecuencias puede tener a futuro hoy, nadie lo puede predecir, pero estamos en un periodo serio e importante de incertidumbre política y de incertidumbre estratégica, ambas están juntas, donde a mi juicio creo que hay Immanuel Bernstein, que es un gran sociólogo norteamericano, él analizaba hace un tiempo, decía, bueno, dice, las dos guerras mundiales, la del 14 y la del 39, estallaron cuando se intentó cambiar el centro de poder en el mundo. En este momento vamos hacia un cambio probable del centro de poder, a pesar de que esto nadie tiene la bola de cristal como para decir que o no se va a producir o cómo se puede producir. Pero lo cierto es que hay, digamos, una fragmentación del poder a escala global, donde los Estados Unidos, que eran el actor central, calculen ustedes que Estados Unidos tenía, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el 50% del PBI mundial era norteamericano. Y hoy estamos en el orden del 13-14%. O sea, está mucho más repartido y fragmentado. Entre otras cosas, el PBI más importante en el mundo es el de la Unión Europea. Es más importante que el de China y más importante que el norteamericano. Lo que pasa es que son más de 20 países que son parte de este agrupamiento, con no pocas dificultades y disputas internas entre los europeos. Bueno, pero este yo creo que es el escenario global, un poco así, muy brevemente, muy resumido, pero bueno, esto daría para hablar horas, porque realmente es muy complejo. Yo creo que, por eso insisto que el tema fundamental es la incertidumbre, o sea, cosa que es problemática para el ser humano, porque el ser humano en realidad nace y se cría con certeza. Entonces es muy difícil pensar un mundo necesariamente de certezas, previsible, y encontrarnos en un universo de incertidumbre. Esto es bastante complejo, no trae pocos problemas. Una de las manifestaciones quizás de esta incertidumbre justamente es esta pandemia, que si bien podemos decir que fue quizás manejada de manera equivocada en sus inicios, o ocultado sus efectos a nivel global, pero lo cierto es que esta pandemia, salvo Bill Gates, que había dicho hace unos años, que el otro día leí que podía haber una gran pandemia a escala global y que este era el peligro más serio para la humanidad, pero nadie la previó ni nadie pensó que podía darse. Es extraño, ¿no? Es extraño porque le echan la culpa al murciélago. Bueno, los chinos comen esta sopa de murciélago desde hace cientos de años y nunca pasó, y justo pasa ahora, cuando se está produciendo este cambio a nivel global del centro del poder, o por lo menos una
un equilibrio del poder a escala global. ¿Podemos ir a una bipolar? Puede ser, entre China y Estados Unidos. Lo que sí, ninguno de los dos plantea una alternativa ideológica, como se planteó en términos de la Unión Soviética. La Unión Soviética planteaba una alternativa ideológica frente a, digamos, a Europa, sobre todo. También frente a los Estados Unidos, o sea, una alternativa importante. No es este el caso, pero también es necesario recordar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se dieron esencialmente por cuestiones de tipo ideológico, sino intereses que chocaban dentro del marco del sistema capitalista. Obviamente cada uno lo vistió con una serie de consignas y de propósitos digamos, necesarios. Digamos, nadie, como decía Dalmiro Sáenz, ¿no? Nadie da la vida por el sistema métrico decimal. Sé que va a arriesgar su vida en un frente de batalla de combate, es necesario darle algo más estándar o un beneficio material inmediato. Hace falta bastante más que esto, de creencias y valores, y por eso cada uno lo vistió como pudo, pero en realidad fueron una disputa de poder a escala global, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, entonces, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, que son elecciones, algunos dicen históricas, otros dicen que es un cambio fundamental. Digamos, lo que de alguna manera marca esta elección es la figura de Trump, el presidente Trump, que va a su reelección, o por lo menos está tratando de buscar su reelección por el Partido Republicano frente a los demócratas como Joe Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama en su momento. Ustedes saben que el sistema funciona muy parecido a lo que era nuestro antes de la reforma constitucional del 94, o sea, los norteamericanos eligen electores, y después se reúnen en un colegio electoral y que elijan finalmente al presidente. O sea, no es una votación directa, sino que es una votación indirecta, que bueno, desde el nacimiento prácticamente de Estados Unidos constitucional, ya la primera constitución del siglo XVIII. Estas elecciones están marcadas por una fuerte polarización, por un contexto, yo diría, económico complejo, porque en realidad la economía norteamericana estaba atravesando el año pasado una muy buena situación. Esto le daba a Trump la esperanza de que iba a ganar más o menos bien, fácil, no va a tener demasiados problemas en ser reelecto, pero evidentemente la pandemia y el manejo que ha hecho el presidente Trump de la pandemia, bueno, le ha traído una serie de problemas y una serie de encuestas que lo dan como ganador al rival demócrata. Fíjense, yo voy a leer, que esto lo pinta bastante bien, un trabajo que salió de Crystal, de Nicholas Crystal, el periodista del New York Times, hace unos días, que cita un trabajo de la Universidad de Columbia de mayo, dice, según esto, desde mayo ahora de este año, 8 millones de norteamericanos cayeron en la pobreza y 1 de cada 7 hogares con niños informó que no tuvo suficiente para comer en la última semana. Esto se publicó hace unas semanas aproximadamente. Y según un estudio de junio de otro organismo norteamericano, más del 40% de los adultos dice estar teniendo problemas de salud mental y un 13% iniciado o aumentado el consumo de sustancias prohibidas o no controladas. Bueno, esto es un tema que más o menos nos da una idea para no aburrir con cifras y con números, pero nos da una idea de lo que está pasando. O sea, es cierto que Estados Unidos tiene una situación económica hasta antes de la pandemia de prosperidad, pero también es cierto, por ejemplo, que los, particularmente Trump, han seguido un poco la línea de que en la medida que se acumula riqueza en lo más alto de la pirámide, esta automáticamente se derrama hacia abajo y beneficia a todo el mundo. Que era la famosa teoría del derrame, que nunca se dio, porque no hay derrame si no hay política. O sea, para que haya derrame tiene que haber política y tiene que haber Estado. Si no, no hay derrame. El capitalismo no derrama naturalmente. Si alguien va y te dice, bueno, mira, en lugar de pagar el 25% de impuestos, vas a pagar el 80%, como en los Estados Unidos en los años 60.
Ellos han bajado de aquella época, que eran 80, 85%, pagaban por las ganancias, pagaban anualmente, a hoy están en el 20 y pico. Que esto también se ha llevado adelante en casi todos los países europeos y muchos lo marcan como uno de los datos fundamentales de la caída del estado de bienestar. Bueno, en este contexto, entonces, ¿qué dicen los demócratas? Bueno, los demócratas dicen que a Trump hay prácticamente un serio peligro para la democracia, y los republicanos dicen que si gana Biden, hoy en el comunismo, ¿no? Está en una campaña muy polarizada, sobre todo se agarra mucho de las expresiones de Bernie Sanders, este senador norteamericano que ha hecho lo que ha llevado justamente no ganó la interna prácticamente, no ganó la primaria, evidentemente es un senador que no es socialista, digamos socialista, socialdemócrata diría yo, no está, digamos, no plantea una estatización de los medios de producción, sino trabajar dentro del capitalismo, pero con un reparto de la riqueza de manera más equitativa, y sobre todo el sistema de salud norteamericano. Lo vamos a creer que, bueno, todos dicen que si gana Trump prácticamente va a desaparecer este sistema de salud, que ahora están viendo justamente con esta pandemia, de alguna manera la importancia de este sistema, que con sus más y con sus menos aproximadamente está funcionando. Diego, vos me estás... Ángel, es muy rico lo que el detalle que estás haciendo de la situación estadounidense, y queda menos de un minuto, con lo cual se va a cortar. Entonces yo prefiero que vos hagas acá un punto y aparte, y cuando volvemos a conectarnos redondeas tu análisis. ¿Qué te parece? Dale. Me parece bien que hayas cortado ahí, así volvemos y completás el análisis, porque toda la introducción del análisis global estuvo muy interesante y llevó tiempo. Ahora estás concentrándote en Estados Unidos. Perfecto. Un poco para resumir, porque ahora vamos a seguir, les quería señalar que en realidad, a pesar de toda la pandemia, en los últimos meses la economía norteamericana empezó a repuntar. Ellos tienen, en esto reflejan una enorme capacidad de salir después de que se habían caído bastante, se había caído del orden del 13% y están cayendo mucho menos. Pero ojo que China está, con todos los inconvenientes de la pandemia, creciendo al 1 o 2%. Obviamente para mucho China, más, claro. pero es algo. Bueno, cortamos y volvemos en un ratito. Acá no necesitas presentación ahora ya arrancás derecho viejo y le das para adelante, ¿eh? No, bueno, yo estaba un poco haciendo un panorama general de esto de Estados Unidos. A ver, evidentemente Trump ha logrado una cierta bonanza económica anterior a la pandemia y una recuperación de la economía norteamericana después de haber sufrido una tragedia como esta pandemia que afectó a todo el mundo, porque no es patrimonio de Estados Unidos. Quizás lo que ha sido es muy mal manejada, que esto es lo que le achacan a la presidencia de Trump, que no la ha manejado como se debía, como lo han manejado otros países, entre otras cosas, por ejemplo, los europeos, que han tenido un nivel de contagiados y de fallecidos mucho menor en términos de proporción a los de Estados Unidos. Dicho sea de paso, para no hablar de casa, ¿no? En cantidad de víctimas, de contagiados, de fallecidos y una economía destrozada. Pero bueno, eso sería para otra sesión, y quizás con alguien que pueda hablar mejor que yo de todo esto. O sea, ¿qué ha hecho Trump? Por otro lado, ha reforzado a los jueces en la Corte Suprema. O sea, prácticamente hoy la Corte es una corte de amigos, de republicanos y de conservadores, del sector más conservador de los republicanos, porque hay, claro, una cosa de republicanos que votan por Biden, o sea, que no están de acuerdo con Trump. Hoy leía una crónica de una persona que le preguntan por qué le iba a votar, y dice, bueno, voy a votar por Trump. Dice, no, Trump no me gusta. Dice, ahora,
no han manejado tan mal la economía. Y si pasa si votamos a los demócratas, no estamos seguros de cómo la van a manejar. Entonces voy a volver a votarlo atrás, ¿no? Está el voto vergonzante, porque, a ver, las encuestas van y vienen, ahora parece que si hay una diferencia de 7 puntos, que es lo último que aparecía hoy a la mañana, no estaría tan ya consolidada la victoria de los demócratas, ¿eh? Sobre todo con el recuerdo de Hillary, como pierde contra en cantidad de votos, había sacado 2 millones de votos más que Donald Trump y finalmente perdió en el colegio electoral por este sistema que tienen los norteamericanos. Trump, por otro lado, ha llevado adelante una política mucho más represiva en lo interno, más dura, más, yo diría, no ha tratado de solucionar el conflicto racial, sino que lo ha potenciado en buena medida, incluso potenciado lo que son los grupos violentos de extrema derecha, ¿no? Hoy salió alguna noticia que dice que en algunos lugares tradicionalmente demócratas están desfilando esto, que son los supremacistas blancos con armas, haciendo exhibición de armas. O sea que hay que ver qué va a pasar, porque están divididos los estados, ahora hay que ver qué va a pasar en Florida. Aparentemente Texas ganaría Trump, pero Florida está ahí peleado, que dicen que es un estado que por la cantidad de electores que tiene puede decidir la elección. Y después lo que llaman los Rust Belt, que es el cinturón de hierro que está debajo de los grandes lagos, que era un sector históricamente, digamos, metalúrgico, metal mecánico de Estados Unidos, las grandes fábricas de automóviles, como Flint, que estaba la General Motors, y que es uno de los sectores que ha sido más golpeados por la crisis. Entre otras cosas porque ustedes saben que el primer productor de automóviles hoy en el mundo es China. Entonces los chinos han sacado una parte importante del mercado norteamericano, dadas las condiciones de producción en China son, digamos, me acuerdo, en una vez un estudio dado que la hora en Estados Unidos, fíjense ustedes, un matricero en una empresa automotriz ahí en Flint, en la General Motors, está dando del orden de se calculaba $78 la hora, que es muchísimo, es muy bien pago. En Japón cobraba $28 la hora en la Toyota y en China $18 la hora. O sea, para hacer una calidad de trabajo, en un nivel de formación del matricero, que normalmente el matricero es una persona bastante formada. Esto para ver un poco qué es lo que ha pasado. Había una migración de puestos de trabajo hacia China, y hoy China, una parte de estos puestos de trabajo a mano de obra barata los está buscando en Vietnam, en Laos y en el sudeste asiático. O sea, se está trasladando de China hacia el sudeste asiático. Por otro lado, bueno, parece en esta elección es la edad de los dos candidatos, un poco más, de edad más avanzada, Biden, que ha puesto, creo que lo ha elegido muy bien a Kamala. Esta indo norteamericana, diría yo, que una abogada muy prestigiosa como candidata a vicepresidente, porque, entre otras cosas, de ganar Biden no va a poder, me parece a mí, por razones ya de edad, ir a aspirar a un segundo mandato. Bueno, hay que ver allí a quién van a poner, siempre y cuando pueda terminar tranquilamente, ojalá pueda ser así, la primera etapa de su presidencia. Por otro lado, a favor de Trump, yo creo que una de las cosas más interesantes de Trump, a pesar de que esto pueda sonar extraño, es que está replegando todas las tropas norteamericanas. Esto es lo más interesante. Él consiguió ahora, y me parece por de él, la firma entre las relaciones, o el establecimiento de relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes, Bahrein, y una serie de países árabes, que ahora, creo que van por más. Están pensando ya seriamente en Arabia Saudita. Entonces, eso, digamos, vendría a ser el gran bocado
y el gran espectáculo de Medio Oriente, del Cercano Oriente, para ser más precisos. Hay que ver si puede producir esto o no, eso me parece que es un problema un tanto más complejo. Pero lo cierto es que él está replegando tropas de Afganistán, sacó prácticamente, dejó muy poco en Irak. E incluso hay un dato que es interesante también, es un dato que digamos, conviene tener en cuenta, y que es en un momento, digamos, en medio de la campaña, la cosa de un mes, aproximadamente un mes y medio, una serie de militares de alto rango en Estados Unidos, retirados ya todos, sacaron una declaración de apoyo a Biden, ¿no? Firmaban, digamos, más de 100 que firmaban esta declaración pública. Y la respuesta de Trump fue curiosa, porque dijo, estos muchachos son tipos que todos viven digamos, del complejo militar industrial, y como yo estoy trayendo a las tropas acá y metiéndome en menos conflictos armados, se quedan sin trabajo, pero sobre todo se quedan sin la fabricación de armamentos, que es lo que les da de comer a ellos. O sea, fue muy interesante esto, porque, digamos, por las características de este personaje de Donald Trump, uno daría a pensar que que va, digamos, va a la guerra, como fue en su momento George Bush hijo. Acuérdense ustedes, después del 2001, después de las Torres Gemelas, inventaron prácticamente la guerra en Irak, la invasión de Irak, que esto terminó en una catástrofe y todavía el mundo está soportando, sufriendo las consecuencias justamente de esta catástrofe. El Estado Islámico es una consecuencia de todo este desastre. Pero lo que es interesante es que, por otro lado, los demócratas, acordémonos de una cosa, Hillary Clinton, siendo senadora por Nueva York, votó a favor de la invasión de Irak en su momento, en 2003. Esta invasión de Irak en 2003 fue votada por el Senado norteamericano, fue aprobada por el Congreso. No es que Bush se largó por su cuenta a decir a ver lo que iba a hacer. Obviamente, Naciones Unidas, bien, gracias. En el 2003, olvídense, ahora menos. O sea, yo creo que otro de los problemas muy serios de la gestión de Trump ha sido el abandono prácticamente del multilateralismo, digamos, tendiendo más al unilateralismo, o sea, decisiones unilaterales de Estados Unidos en la política internacional, lo cual, bueno, esto se vio en la UNESCO, se fueron de la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, se fueron de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes saben que lo que aporta Estados Unidos en estos organismos es prácticamente decisivo para el presupuesto de funcionamiento de esta parte de las Naciones Unidas. O sea que, en realidad, yo creo que esta también es una nota en contra de Trump, porque, bueno, esto no ayuda a la paz mundial. Mi opinión es que la vigencia del derecho internacional y el multilateralismo respecto a los organismos internacionales es una de las condiciones para garantizar la paz a nivel mundial. Estos están los objetivos de las Naciones Unidas, y esto me parece sumamente importante. Por otro lado, también está la cuestión del cambio climático, que no es un tema menor y que tranquilamente niega que haya un cambio climático, dice que es un gran invento todo esto, que no hay que darle demasiada importancia. El modo de producción de la industria norteamericana significaría una inversión gigantesca de recursos en función del cambio climático. Entonces no hay razones por las cuales habría que hacer esto. Cuando Estados Unidos asumió en su momento, por lo menos, no digo un rol importante en empezar a controlar el cambio climático, pero sí reconocer que esto existe. En la época de Obama, los norteamericanos reconocieron que es un problema, por lo menos. Nosotros acá, yo me acuerdo de una oportunidad del cambio climático, se habla mucho, pero gente que viaja normalmente, los científicos que viajan todos los años a la Antártida, una de las cosas que señalaban es que hace 30 o 40 años atrás, uno llegaba en un buque a la Antártida y se encontraba con... Y ahora lo que ve es pedazos de tierra y alguna vegetación. O sea, con lo cual el hielo estaría empezando a retirar. Y esto es una consecuencia justamente del cambio climático, ni más ni menos. O sea, esto que trae niega, ¿no? O sea que entonces, bueno, algunos dicen también que los incendios en California, todas estas situaciones que hemos visto en los últimos días, tienen que ver justamente
justamente con este cambio climático y con un recalentamiento global, que podría seguir así en unas décadas, realmente hacer desaparecer, si no se controla, países enteros en la Tierra por el crecimiento de los océanos. Por otro lado, China, ¿qué desafío plantea? Bueno, tenemos el caso del 5G y la Huawei, la empresa esta que fabrica, que está acusada por Trump de, digamos, que al estar de alguna manera dependiendo del Estado chino y del ejército, que tiene una participación importante en el ejército, a pesar de que ellos lo niegan, esto sería una recolección fenomenal de datos, y con todos los algoritmos que hay ahora dando vuelta, que es una palabra que se ha puesto en moda, que en realidad algoritmo viene de un árabe que lo inventó allá por el siglo VIII de la era cristiana, que se llama, el nombre de él no recuerdo con exactitud, pero el nombre de él daba la palabra algoritmo, desde ahí sale la palabra, que es una combinación de datos digamos, para determinar o para poder prever el comportamiento de una persona. Pongan ustedes en el celular el día que quieren comprar un par de medias y en 2 minutos le van a aparecer 800.000 ofertas de medias, justamente por estos algoritmos que recogen la información y después la distribuyen. Esto es digamos, es un dato simpático, pero es así. O sea que, a ver, este es un problema para los Estados Unidos, un problema de incluso que le plantean los norteamericanos, un escenario complejo a futuro, sobre todo por el control de la zona Asia-Pacífico. Ustedes saben, China está teniendo una política de expansión muy importante en el sur del Asia-Pacífico, entre otras cosas porque allí hay importantes reservas de petróleo, hay un conjunto de islas. Bueno, ahí está Brunei, que es un gran productor de petróleo. Además, China, digamos, en esas islas parece que hay importantes cantidades de petróleo. China incluso están, además de que ellos reivindican islas que tienen disputas con Vietnam y otras con Japón, lo que ellos además están haciendo en este momento es, sobre base de zonas rocosas, es construir islas artificiales que operan como bases militares o directamente como lugares de posicionamiento militar. Y los norteamericanos que no se privan de tanto en tanto de mandar algún portaaviones de estos que tienen gigantescos, un poco la política de mojarle la oreja al rival. O sea, yo creo que entonces lo que se está pergeñando por otro lado por parte de Estados Unidos, y creo que esto sería probable que así ocurra, es una alianza con India, Japón, los Estados Unidos. La idea económica, digamos, de esta alianza podría ser justamente contener a China. Ya están anunciando una serie de maniobras navales en pocos días más con buques norteamericanos de la India y de Japón, en el Índico y en el Pacífico Sur. O sea, porque esto está mostrando una preocupación mayor por parte de los Estados Unidos. O sea que, a ver, yo no creo que esto termine en una confrontación abierta, al menos por ahora, militar en la zona, pero lo cierto es que cada vez más nos acercamos a una situación donde que siendo un fósforo puede hacer que estalle todo por el aire. O sea que en todo caso, a ver, si ganan los demócratas, no creo que pueda haber más multilateralismo. Eso probablemente sea así. No creo que haya cambios sustanciales en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos, tampoco la relación con China. Recuerden ustedes que en la época de Obama se intentó armar una especie de alianza del Pacífico que finalmente no pasó por el Congreso norteamericano, no se la votó, que justamente Obama, la idea era contener a China. Era una alianza donde estaban todos, incluso de este lado entraba Chile también, del lado del continente americano, pero no entraban los chinos, bueno, ni tampoco los rusos, que son parte del Pacífico Norte. Pero una alianza del Pacífico que justamente buscaba eso. O sea, por eso yo creo que en este aspecto no veo grandes cambios. Va a haber más multilateralismo, va a haber una cuestión más amable, más pensada, más reflexionada en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, pero
digamos, las cuestiones estructurales no creo que van a sufrir grandes cambios. No lo veo por ahora, ya no creo que cambie mucho la timba financiera que hay a escala global, y sobre todo qué va a quedar de esta pandemia cuando la pandemia termine, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias de esto que nadie puede hoy, por lo menos prever hacia dónde va a ir el mundo. Mi opinión es que vamos a más particularismo, más nacionalismos, más humanismo, si se quiere, más lo humano y menos lo tecnológico. Esto sin despreciar ni negar lo tecnológico, ni la técnica, obviamente. Se han construido cosas que son muy útiles para el crecimiento de la humanidad. El problema es si este es el fin de la vida y de las cosas, o si es un medio para, como decía Aristóteles, el fin de la vida, el fin del trabajo es el reposo, ¿no? No es, digamos, el fin de la vida no es exactamente el trabajo y el trabajo, que es un poco lo que está pasando dentro de esta concepción del neoliberalismo. O sea, para América Latina yo tampoco veo grandes cambios, o sea, evidentemente a Trump esta región le interesó muy poco, salvo Venezuela, salvo el caso eventualmente de Nicaragua y de Cuba. Creo que se equivocó con Cuba. Con Venezuela es raro, por eso se equivocó con Cuba, porque bueno, me parece que Obama fue más inteligente que traer a los cubanos, de hacer que el régimen se atrinchera en la isla, mostrándole todos los días el cuco norteamericano. Por otro lado, algunos dijo una vez que Cuba es la provincia rebelde de Estados Unidos, porque en realidad cuando uno habla con los cubanos en gran medida, o en gran parte de ellos les encantaría estar como están en Estados Unidos o poder ir a Estados Unidos. Pero lo cierto es que, a ver, se han equivocado también, me parece, con Venezuela. Esto es raro, yo siempre me acuerdo que Venezuela estando vivo Hugo Chávez, y Chávez amagó las gasolineras que DAPSA, la empresa esta de PDVSA, tenía en Estados Unidos, que son los venezolanos eran propietarios de una enorme cantidad de empresas de venta de combustibles, ¿no? De estaciones de servicio y de redes de distribución, de fabricación de combustibles. Bush dijo, ¿no? En ese momento dijo que no venda ya los negocios venezolanos en Estados Unidos. El problema era que de alguna manera esto compensaba a otras empresas norteamericanas y se iba a instalar una situación de monopolio en Estados Unidos que no era conveniente. Y Chávez aceptó. Chávez no vendió finalmente. O sea que no sé qué va a pasar ahora, qué habrá pasado ahora, pero Chávez no vendió a estas empresas. Con lo cual, digamos, ahí hay relaciones un tanto complejas, ¿no? que llevan a pensar qué está pasando entre los Estados Unidos y Venezuela. Hay más preguntas que respuestas en este caso. O sea, yo creo que entonces para América Latina la situación no va a cambiar considerablemente, salvo estos lugares que si gana Trump podría ser un poco más fuerte la investida norteamericana, pero yo tengo mis dudas. Al menos no estamos en el centro hoy de disputa o de conflicto o de preocupación para los norteamericanos, salvo en el caso de Trump, sí, la entrada de China. Esto podría ser un motivo de intervención mayor o de presencia mayor de Estados Unidos. Porque China están, de alguna manera, operando en el continente, los chinos, que bueno, están operando de diversas maneras, pero digamos, son buenos comerciantes. Yo mi paso por el Ministerio de Defensa, venían con los folletos y te venden el arma que quieras, al costo que quieras y a pagar cuando puedas, ¿no? Es una maravilla, digamos, la venta de los chinos. Y, claro, como decía uno, ¿viste? El problema es que no todas las cosas tienen la calidad que uno puede a veces comprar en otros lugares del mundo, ¿no? No todo tiene la misma calidad. Pero bueno,
Aparte de eso, creo que no veo grandes cambios. Sí veo que hay, digamos, centro de preocupación de los Estados Unidos. En el caso de Trump va a ser China como elemento central, y en el caso de Biden también me parece que va a ser China, quizás no tan obsesiva la relación con China, tan conflictiva, quizás sea mucho más suave, más manejable, más amable, pero va a ser una confrontación de todas maneras, porque hoy China le está planteando a Estados Unidos un desafío gigantesco. O sea, Estados Unidos corre el peligro de transformarse en un tiempo, no digo ahora, digamos, en un país más. O sea, esto es lo más importante. Estados Unidos se ha considerado siempre como el único. Recuerdo ustedes cuando Reagan decía, somos acá un territorio bendecido por Dios, que ha puesto una luz para atraer a todas las personas de buena voluntad del mundo, que le hemos dado cobijo y le hemos dado refugio. Bueno, ahora con el muro a los mexicanos no sé qué cobijo y refugio le van a dar, pero en ese momento ellos a sí mismos se veían como el faro de la humanidad. Hoy probablemente vayan a conformarse, vayan a tratarse, van a tener que conformarse con ser uno más. Y esto es complicado para los norteamericanos, un cambio, diría, de concepción, de cultura y de creencias muy considerable. Y creo que esto se va a plantear, gane uno o gane otro de los contendientes. Y bueno, a ver, para utilizar un término turfístico, yo diría que estamos probablemente ante un final de bandera verde. Cuando no gana un caballo en el hipódromo. De todas maneras, muy probablemente mañana quizás nos llevemos una gran sorpresa. Pero, digamos, todo indica por los votos por correo, por las declaraciones de uno y otro, por el tema de la votación mañana, que digamos que esto puede ir para largo, la resolución. No digo nada si termina en la Corte, bueno, pues, hay una serie de inconvenientes que yo diría no le hacen bien a la democracia a nivel global, y ya no le hacen bien a la democracia en Estados Unidos. Diego, querido, hasta acá llegamos. Gracias, Ángel. Como siempre, has hecho una detallada exposición con muchos momentos en los cuales me parece que se podría profundizar, hacerlo mucho más largo. Hay algunos amigos que a lo mejor quieren hacer una pregunta. Yo arrancaría preguntándote, algo hiciste un comentario con respecto a los demócratas. ¿No te parece, coincido con tu apreciación en cuanto a que poco y nada variaría la situación de América Latina y del país en particular, en cualquiera de los dos que resulte ganador en la contienda de mañana? Va a ser una elección pampa, también coincido con eso. A los que nos gusta orejear la elección norteamericana cada 4 años nos quedamos hasta altas horas de la noche porque están los votos de la costa oeste que llegan mucho más tarde. Y ahora, como señalaste recién, el tema del voto por correo también puede complicar el conteo final. Los demócratas, a los que a lo mejor muchas veces nos sentimos, los radicales en particular, los socialdemócratas, nos sentimos tal vez más inclinados a favorecerlo, los vemos con otros ojos. ¿No te da la sensación, o no sentís vos, con la información de la que disponés, que tienen algunas inconsistencias a lo largo de los últimos años y que muchas veces esas inconsistencias, que en algunos casos tienen que ver con el manejo de los intereses internos, que hay otros intereses que muchas veces no se explicitan categóricamente, terminan jugando a favor del adversario? Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en aquella elección del 2000, cuando el vicepresidente Al Gore, que también sacó más votos que su adversario republicano, después resultó que tenía menos electores y después esa elección fue a la Corte Suprema, una cosa que aun cuando nosotros teníamos el sistema indirecto no sucedió nunca en nuestro país en general. Los electores siempre respondían a lo que había sido la realidad del voto popular, algo que allá aparentemente
no pasó y tenemos ese ejemplo. Después ahora con lo de Hillary Clinton, que también sacó un par de millones más de votos que Trump y perdió la elección, pero también tuvo que ver con los manejos que Hillary Clinton y el sector, vamos a decir, oficialista del Partido Demócrata, que fue un escándalo, las presiones dentro de la convención para obturar la candidatura de Bernie Sanders. ¿No te parece que esas inconsistencias de los demócratas terminan siempre favoreciendo a sus adversarios electorales? Y yo creo que sí. Por eso citaba el caso de Hillary Clinton votando la invasión a Irak en el 2003. O sea, digamos, ellos tienen una imagen. A ver, para hacer con la historia, digamos, un gran demócrata fue Roosevelt, Franklin Roosevelt, esto está fuera de duda, ha sido quizás el presidente norteamericano más importante del siglo XX, ¿no? También es necesario considerar que en la guerra de secesión, Abraham Lincoln era republicano y los demócratas eran los esclavistas. Claro. O sea, digo, porque la cosa viene de atrás, para ver un poco, explicar un poco las incoherencias, ¿no? Ahora, no siempre fueron los progresistas los demócratas. No siempre. Bueno, si hacemos la cuenta, yo digo Rubén, que fue, de mi punto de vista, fue el presidente más importante de Estados Unidos, demócrata o republicano en todo el siglo XX. Pero vos fíjate que el conflicto de Vietnam prácticamente lo inicia John Kennedy. Y después el que lo lleva al paroxismo fue Lyndon Johnson. Que por otro lado, Lyndon Johnson tuvo una política social en Estados Unidos que fue muy buena política social. Después aparecen los republicanos en escena, pero fíjate Nixon, que es un personaje singular, por decirlo de alguna manera, es el que hace la apertura china, que realmente fue una jugada magistral. Y es el que sale de Vietnam, en definitiva, Richard Nixon, un republicano. Claro, después aparece George Bush, que con la guerra del Golfo, digamos, los 90, su hijo con la guerra de Irak, Clinton bombardeando la ex Yugoslavia e interviniendo en otros países del mundo. O sea, a ver, por eso digo, lo curioso de este personaje, que es Donald Trump, es que el tipo está replegando a las tropas norteamericanas. Que si vos lo ves en términos históricos, ¿sí? Bueno, hay explicaciones a esto, ¿no? Una explicación que da, el tipo dice, bueno, yo la plata esta la necesito para levantar la economía. Porque gastan fortunas en armas, alrededor de los 756 mil millones de dólares anuales, lo cual es un gasto. Es más o menos el gasto de todos los países que le siguen, ¿no? Si sumas todo, pasa muy poco a nivel global este gasto que Estados Unidos en defensa. O sea, para tener una idea de la magnitud. Esto, por otro lado, también te mueve todo el complejo militar industrial, te mueve la investigación, digamos que te da una serie de ventajas en el campo civil también, ¿no? O sea, podría ser una gran capacidad para trasladar lo que es la investigación básica a lo que es la investigación aplicada, ¿no? Pero bueno, yo creo eso, ¿no? Creo que es una... A ver, desde mi punto de vista no cambiaría mucho, porque las condiciones digamos, del mundo y de Estados Unidos son muy complejas. Estados Unidos internamente tiene el problema del racismo que tiene que atenderlo, el tema que está creciendo peligrosamente, tiene el problema de la exclusión social, o sea, esto que yo leí algunos datos digamos, que te quedaste periodista Cristo, ¿no? O sea, realmente tiran índices de pobreza muy importantes internamente. Además, por otro lado, fortunas incalculables. Esto es una cosa buena que dijo Obama en su momento, después de la crisis del 2008, él acusó, bueno, había un financista de Nueva York, que después al final creo que lo metieron preso, que el tipo había dicho un desfalco, que se había gastado $1,5 millones para arreglar el baño de su oficina en Nueva York. Y Obama lo calificó de obsceno.
lo cual es una barbaridad. Ya vos decís, la plata que maneja este sector. Claro. ¿No? En ese sentido, creo que Sanders tiene una buena posición. Me parece que Harris, esta mujer, también tiene una posición interesante. En su momento había otra senadora que también, ahora no recuerdo el nombre, que también tenía una posición más progresista. Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, exactamente. Gracias. Pero bueno, ellos no ganaron la interna, la interna como Biden, porque refleja de alguna manera otra tendencia, más moderada. Vos calculás que ellos, es una cosa increíble, en esta campaña entre los dos gastaron 11.000 millones de dólares. Es increíble. 11.000. Esas son cifras oficiales que han dado ahora. Es una montaña de plata. Por eso digo, acá se juegan intereses muy importantes. Se juega un espacio de poder a nivel global y a nivel interno. O sea, si es el sector, el sector. Porque tampoco, a ver, desde el punto de vista interno, tampoco Trump representa exactamente al sector financiero. O sea, Trump más bien tiene obviamente un anclaje con el sector financiero. Porque si no tenés eso, ¿viste? Wall Street te bajan en una semana. Pero por otro lado representa más sector industrial de Estados Unidos, que es uno de los sectores más golpeados. Y los demócratas se inclinan más por el sector financiero. La finanza, el sector de Wall Street y la finanza de Nueva York y de la costa este. Mónica Almada pregunta por el nivel de votación. Mónica Almada pregunta por el nivel de votación, si notás que hay una mayor participación electoral que la habitual. Sí, totalmente. Bueno, ya digamos, habían votado por anticipado. Claro. Hoy los números de a la mañana eran arriba de 100 millones de personas. Que dice que en la otra votación no habían llegado a tanto. Entre anticipado y por correo. Que ya Trump, viste, che, guarda que el correo es todo trucho. O sea, nos van a robar por el correo. Guarda. Te digo, esto puede terminar en... A ver, la foto de hoy que sale en un periódico acá, La Nación, creo, la foto de tapa, que te muestran locales en Nueva York tapiados con madera para que no le rompan la vidriera, porque están pensando que es un lío bastante grande, ¿no? Si no se resuelve esto de una manera contundente. Y esto el propio Biden lo ha dicho, ¿no? Decir, bueno, tenemos que ganar por una diferencia considerable para que no ocurra nada raro, ¿no? Se me hace acordar el tema de los chalecos amarillos en París, que también en París, en algunos lugares del centro de París, tapiaron todo con madera, pero ahí todos los sábados hacen alguna movilización los muchachos. Pero bueno, están así las cosas. Clarísimo, Ángel. Quedan unos escasos minutos que si querés usarlos para saludar o decir algo final y después ya nos despedimos, liberamos a todos de este compromiso, de esta reunión que nos hace enriquecido con tu brillante análisis. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, lo de brillante corre a cargo tuyo. Sí, por supuesto. Mi cuenta, ¿viste? Pero nada, a ver, nada, sí, veo acá muchos amigos y correligionarios que realmente con afecto y respeto, les agradezco que estén en esta charla. Bueno, y nada, vamos a esperar mañana a ver qué va a pasar. Lo curioso es que una vez más en esta elección se decide parte del destino del mundo. Sin duda. Esto es lo más interesante de todo esto. Y lo más complejo al mismo tiempo. Porque ¿cómo incidir, cómo podemos incidir desde acá en esta situación? Y tenemos recursos muy limitados para poder incidir. Yo me acuerdo cuánto la anécdota decía Ron, Raúl Alconada siempre en época de Alfonsín va a una reunión a Washington, que va con Dante Caputo, que era canciller, y Raúlito era el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos. Entonces, en una mesa muy larga se reúnen con George Shultz, que era el secretario de Estado norteamericano. Entonces, Raúl Alconada, que siempre es muy gracioso y muy ocurrente, le dice a Caputo,
mira, Dante, de este lado, o sea, del lado de los argentinos, estamos los que nos enteramos lo que pasa en el mundo por los diarios. Enfrente son los que escriben el diario. Para darte una idea brillante, brillante, Raúl, ¿viste? Pero bueno. La oveja es un capo. Sí. Lo escriben el diario y nosotros leemos lo que lo escriben. Nada, muchas gracias y saludos a todos los amigos que han estado aquí. Y Gracias, Ángel, por tu predisposición de siempre con el instituto. Ahí está el Negro Gómez, otro de los amigos, colega. Saludos a todos, muchas gracias. El Negro Río Frío de Rosario, querido amigo, un abrazo. Hipólito, un gusto, estás en Madrid. Años que no te veo. Un gusto. Un gusto, gracias por acompañarnos. Chao, hasta luego. Chao, Carmen, un beso Adiós, grande. hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, Ángel. Mónica, Angelito, todos un abrazo. Esto después lo subimos, después mandamos el link.